Un abogado defensor, creo que el abogado de Ollarvide, y dijo que un juez federal le dijo, si vos supieras lo que pasa acá adentro, no salís a la calle. Federico Delgado es un fiscal que ha tenido y tiene causas resonantes, entre otras, acá está el libro, la causa Odebrecht, que prometen los brasileños. Ellos tienen mucha información en Brasil sobre las conexiones con Argentina. El problema es el siguiente. Ahora le vamos a preguntar, porque digo, cuando me dicen, no, pero ahora hay un acuerdo que la justicia y todo. Sí, yo me acuerdo que hace meses están de acuerdo. ¿Por qué no tenemos los nombres de Odebrecht en Argentina? Nos lo va a explicar dentro de un rato Federico Delgado. Pero bueno, no responde a la estructura de lo que uno piensa es un fiscal. Anda en bicicleta, hoy viene un colectivo, no tiene custodia, no se viste con traje y corbata. ¿Alguna vez usabas traje y corbata? No. Cuando era muy joven. Cuando eras muy joven. Ahora que sos muy viejo. No, pero era un poco más maduro Y ahora no te importa un pito. No, cuando tú pude tomar decisiones más autónomas, decidí colgar el traje en una Pero percha. en la justicia, ¿cómo ven eso? Al principio mal, ahora muchos me imitan. Muchos te imitan, Sí, o sea, van en remera. Cuando empecé mal, después yo empecé a explicar que era bueno trabajar cómodo y no encorsetado, y ahora me imitan más de uno. ¿De los fiscales o de los jueces? Fiscales, algunos jueces, muchos empleados. Ahora, digo, no hay una majestad de la justicia independientemente de eso. Hay países donde se colocan la toga. Sí. Digo, qué sé yo, no sé. ¿Vos no creés que hay una majestad de la justicia? Porque sí que no tiene nada que ver que vos andes en remera. Para mí la justicia se mide por lo que la gente le cree. Sí. Y no por ahí por la pilcha que uno puede llevar. En la Argentina no existe ese ritual como por ejemplo los ingleses, que hay que ponerse la peluca y todo ese tipo de ornamentos, sino que hay un hábito que es usar traje y corbata. Pero a mí siempre me pareció que la justicia se medía más que nada por la relación con la gente. Uno lo que quiere justicia, no disfraz de pronto, pero bueno, qué sé yo. Entonces me pareció que era una buena idea trabajar un poco más cómodo, más suelto y aprovechar mejor los esfuerzos físicos. ¿La gente se sorprende cuando te ve tan informal? No, ya no. Al principio sí, ahora ya no. Porque digo, manejabas causas, de pronto, qué sé yo, tienen que haber jueces, abogados y todo, y cuando te ven así, qué sé yo. Sí, más que nada en algún juicio oral por ahí, algunas veces tenía juicios orales. Y en el juicio oral vas así cuando también. yo aparecía con ropa informal, por ahí era un poco chocante, pero después, incluso ahora muchos abogados van así. Sí, eso sí, han cambiado el hábito de la corbata. Pero mira vos, o sea que cambiaste la estructura formal. No creo, yo no creo. Por ahí contribuí un poquitito. Un poquito, bueno, pero hay que animarse, ninguno se había animado antes de usar remera. Exactamente, ¿qué es ser fiscal en el Fuero Federal? Ser fiscal en el Fuero Federal es lidiar con uno de los males más importantes que tiene la Argentina, que es la corrupción. Porque todos los argentinos tenemos problemitas con la ley, tenemos una pata dentro de la ley y una pata afuera. En el Fuero Federal llegan las cosas que hacen los funcionarios, que son más graves, que involucran recursos públicos y que además en la Argentina, que tiene unas instituciones muy débiles, por las cuales entran intereses non santos a veces, se hace un poquito más difícil la tarea. Pero no deja de ser una forma de llevar adelante un servicio público. Vos sos nuestro representante, digamos. Básicamente, de los ciudadanos. Nuestro abogado en el Fuero Federal. Exactamente, soy un empleado de la sociedad en el Fuero Federal. Ahora, yo estaba leyendo el libro, que lo recomiendo, pero intensamente. El problema es el siguiente, que si uno lee este libro, no le cree más nada a la justicia. Digo, es maravilloso que lo hayas escrito, pero te deben haber puteado lindo, ¿o no? Sí, me imagino. Sí. El libro es terrible, terrible. Es esperanzador porque hay alguien que de adentro lo cuenta. Porque digo, cuando uno lo ve, qué sé yo. Pero tiene que ver con lo que ayer nos decía el abogado de Ollarvide, que el juez le dijo, si vos supieras lo que pasa acá, no salís a la calle. Y es así. Y es un poco así. Los tribunales a lo largo del tiempo han logrado esconderse a luz pública. Sí. Y con la metáfora de que los jueces hablan por sus sentencias, aunque los diarios están llenos de off the record, de noticias judiciales. Tiene sentencias previas, digamos, con sentencias previas, pero con esa metáfora los tribunales han escapado un poco a la luz pública y me parece que es uno de los grandes males que tenemos porque no dejamos ser empleados de la sociedad y la sociedad no sabe bien lo que hacemos. Y me parece que la obligación que tenemos los que formamos parte de la justicia es contar qué está mal, qué está bien y cómo se puede hacer para mejorarlo, porque sin jueces no podemos vivir. A ver, en eso es alentador el libro, pero te aterra, digamos, saber en qué manos estamos a veces. ¿Nadie te retiró el saludo? Algunos sí. Algunos se enojaron. Algunos se enojaron.
otros no Otros te tanto. dijeron sos botón y ese tipo. Algunos me dijeron son botón y otros me dijeron que bueno que te animaste. Y muchos empleados, por ahí los pibes, los que más fuerza tienen, los que quieren cambiar las cosas, me alientan mucho. Para mí es un acto de valentía realmente impresionante. Haberlo denunciado desde adentro, digo, porque además lo haces con naturalidad. Como que no te cuidaste en nada. Es que me parece que es parte del laburo nuestro, Chiche, porque si no es muy cómodo llegar, esperar que venga el caso y tratar de resolverlo. Ser servidor público requiere renunciar a algunas cosas. Sí. Y esas renuncias implica ¿A qué hacer cosas otras. renunciaste vos? Y uno renuncia al dinero, a enriquecerse, a acostumbrarse a vivir con un ¿Te salario. ofrecieron coimas? Claro que sí. Te ofrecen así. No, me ofrecieron cuando recién me nombraron fiscal, hace mucho tiempo. Nunca es así, Sí, toma nunca tanto, ¿no? vienen con la varita. Siempre es Sutil. siempre sutil. Y después me parece que como siempre, las puertas se abren cuando uno las deja abrir y los teléfonos suenan cuando uno los atiende. Después uno puede siempre elegir no atender un teléfono, abrir una puerta y es como que uno se va blindando. ¿Eso no no te aísla un poco de la realidad? ¿Te sentís cómodo en eso? Porque el tema es que a veces, yo he conocido un grupo, alguna vez me tocó lidiar con ellos, con los centauros. ¿Sí? Sí. Y me da un poquito de miedo a veces los Sí. centauros. Demasiado aparentemente honestos, a lo mejor lo eran, que si yo no tuve... Pero, viste, me daba como un poquito de temor, demasiado rigor y demasiada honestidad. Yo trato de no alejarme de la sociedad porque uno tiene que aplicar la ley dentro de un contexto social Sí. de lo que somos los argentinos. Entonces, para eso trato de estar cerca del No sos un conflicto. cruzado, a ver. No, exactamente. Esto No es lo soy que un quiero- fanático. Para mí la ley no es una religión. La ley es un mecanismo para solucionar conflictos. Y la ley lo que tiene que hacer es no lastimar más de lo que la gente viene lastimada. Entonces trato siempre, a veces me sale bien, a veces me sale muy mal, a veces más o menos, de contribuir a que el conflicto se suture de alguna manera, pero no soy un fanático, no soy un talibán. Por eso digo, nosotros, bueno, los centauros, yo conocía uno o dos de los que se llamaban los centauros, no sé si eran mucho más, que me tocó a mí y la verdad que me hicieron polvo. Después se mejoraba la situación porque yo era inocente, pero te digo que fue difícil lidiar con No, los sí. centauros. Hay Había una predisposición también antisemita, ¿viste? Hay una cosa... tribunales tienen muchos prejuicios. Sí. Uno de los prejuicios que tiene es que los fiscales y jueces pensamos que la vida es un expediente, Sí. que no hay dolor, que no hay olor, que no hay prejuicios, y es mentira. Digamos, Ahí. los seres humanos somos razón y pasión. Y a veces en los tribunales está demasiado sedimentado que la vida es el Código Penal, y la vida es más amplia que eso. Una vez felizmente. en el fuero penal, creo que sigue siendo juez el doctor García, ¿no? Que fue muchas veces premiado en el fuero, creo que era el fuero penal. Yo me acuerdo que le conté que a mí a veces, cuando me tocaba en una indagatoria, yo tuve muchos juicios, pero obviamente cuando haces este laburo periodista tenés permanentemente injuria, calumnia, demanda, qué sé yo. Y yo un día tenía un juez, no viene al caso mencionarlo, muy jodido, pero muy jodido, con mucha mala leche. Y yo entré a su despacho y había un crucifijo. Y yo le dije, yo me siento intimidado por ese crucifijo. ¿Cómo se siente intimidado? Y porque usted ya tiene un prejuicio, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿por qué tiene el crucifijo? Si le molesto, lo saco. No me va a molestar, no me molesta en lo más mínimo, simplemente digo, fue una chicana. Y el tipo ahí se sincero y me dijo, yo entiendo lo que usted me dice. Hay muchos jueces que tenemos crucifijos. Y eso entraña una definición, probablemente. Absolutamente. Y es así. Es así. A mí no me molestaba en lo más No. mínimo. Yo se lo usé como chicana, pues digo, ya que me estás chicaneando tanto. Yo me acuerdo cuando fuiste, yo era empleado cuando fuiste por lo descotado a ver Sí, Ollarvide. bueno, ahí fue terrible. Me acuerdo del acto ese, porque yo era empleado y estaba trabajando con un chico en ese juzgado circunstancialmente. Sí. Cuando ¿Era el de Ollarvide? Sí, cuando fuiste a lo de Ollarvide porque habías llevado al profesor Escotado a tu programa de Canal 9. Pero ahí estaban uno de los centauros. Sí, Polvo me me acuerdo hacía. perfectamente. Pero tuve como 11 horas declarando unas cosas terroríficas. Me acuerdo perfectamente ese No, día. yo tengo presente ese juego. Y del acto de Ollarvide que te explicaba los derechos que tenías. O sea que en vos ese estabas momento. ahí, mirá vos, Estaba qué circunstancialmente ahí, yo era Qué empleado, bárbaro. no era fiscal. Bueno, ahí yo lo conocí a Ollarvide y me sorprendió porque mi abogado defensor me dice, vas a conocer un juez diferente. Yo entiendo, no, pero digo, ¿qué es un juez diferente? Y entro y era todo rosa, el tapizado rosa, los brocatos rosas. Y es un personaje, ¿no? Sí. Era un personaje. Ahora, ¿es un tipo tan jodido como parece? A mí me parece que lo de Ollarvide, sus cosas personales nos distrajeron de lo más importante, Sí. que es que él juró por la Constitución, o prometió la Constitución, pero fue leal al poder de turno. Y esa fue la tragedia, porque Ollarvide, más que una persona, parece que es como un concepto.
hay jueces modelo Yarvide, y ese es el problema. Sus rituales, sus Eso a mí excentricidades no me me preocupa, parecen no, menores. obvio. Pero sí lo que sí me pareció grave es que él nunca fue del todo leal a la ley y fue más leal a los poderes de turno que a la ley vigente. Y eso causa mucho daño, sobre todo a la República, y más en el Fuero Federal, donde se cuestionan cosas públicas. Obviamente, pero yo lo que digo es lo siguiente, ¿tienen opción los jueces de realmente permanecer absolutamente al margen de esto? En los fiscales ya veo que sí, porque vos te movés sin custodia, no tenés problema en escribir lo que escribiste y todo, pero digo, ¿los jueces no están mucho más presionados todavía que ustedes? Yo creo que la opción la tienen siempre. Sí. Y si no tienen la opción, tienen que elegir irse. Porque la autonomía, tienen todas las condiciones para ser autónomos. Todas. Yo creo que la gran mayoría de los jueces son autónomos. Muchos que no conocemos, muchos tipos que van a laburar 10, 12 horas por día que no conocemos. Pero me parece que el problema de la justicia argentina es que nació para controlar al Ejecutivo y al Legislativo, y a veces algunos jueces eligen jugar el juego que deberían controlar. Y eso es lo que termina inclinando la balanza. Sí, vos conocés jueces que son jueces en serio. Sí, claro. Yo todavía tengo trato con que fue mi primer juez, mi primer jefe cuando entré a tribunales como meritorio, y es un ejemplo el tipo, una maravilla. Es juez de juicio oral, es un hombre intachable. Lo que pasa es que por ahí no es conocido por el gran público. Claro, no tienen a lo mejor el protagonismo, obviamente, ¿no? Así es. Pero hay muchos, Chiche, muchos. Ahora, yo te pregunto, no, digo, me tranquiliza el que vos, pese a haber escrito ese libro, tengas la seguridad de que hay muchos jueces que realmente cumplen su función y no son, perdón que a veces manda mensajes en medio del programa y hay que Responder. Digo, me tranquiliza que vos de adentro lo digas. Hay muchos, pero hay muchos que son más pícaros. Digamos, los tribunales a veces se usan para otras cosas, como un trampolín, para ser famoso, para conseguir ascensos. Rico es fácil. Hay que trabajar, me parece, mucho. Pero es fácil hacerte rico como juez. Y claro. Sí. Y sí, porque hay muchos conflictos, hay muchas tentaciones. Me parece que hay que trabajar mucho en los concursos, en la forma en que se seleccionan los jueces y en los sistemas de control. Nosotros, por ejemplo, a fin de año nadie nos pregunta cuántas causas resolviste, cuántas archivaste, cuántas quedaron ahí. Entonces, al no haber ni premios ni castigos, me parece que es un incentivo que favorece los comportamientos que son desleales con la ley. Yo una vez tuve una experiencia con un fiscal que está en funciones todavía. Estábamos en un almuerzo en ámbito financiero, ¿sí? Yo trabajaba en ámbito financiero. Y estábamos en un almuerzo y estaba este fiscal en el almuerzo y yo hago un comentario sobre un funcionario, una funcionaria en realidad. Hago un comentario de mi mujer comentó una cuestión de esta funcionaria porque había leído una nota en una revista y después se enteró de otra cosa. Entonces me dijo, a mí me engañó esta mujer porque tiene esto y lo otro. Y me acuerdo que el fiscal dijo, yo te aviso que tengo que empezar un expediente por esto. Por lo que me acaba de contar, empezar lo que quieras, yo no tengo ningún problema. Esa funcionaria fue el único juicio por enriquecimiento ilícito que tuvo, empezó con esa chamba. Por una anécdota. Por una anécdota que conté, la verdad, bueno, se lo merecía el juicio por enriquecimiento, porque después la condenaron por enriquecimiento ilícito, pero me impresionó porque, digo, la tarea del fiscal es importante. Es importante. Porque él escuchó eso y dijo, yo tengo que abrir una causa, yo no me puedo ir acá sin abrir una causa. Es importante y a nosotros teóricamente no podemos hacernos los tontos. Sí. Digamos, tenemos que trabajar de oficio. Si vemos un tipo en la calle cosificando a una mujer, obligándola a que se prostituya, tenemos que trabajar. Sí. Vemos un tipo vendiendo droga, tenemos que hacerlo. Vemos un funcionario cometiendo un pecado, tenemos que proceder. Lo que pasa es que en la Argentina no es todo tan claro, digamos. Hay demasiada... ¿Vos podés hacer detener a una persona? No. 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 Puedo como civil, como podés vos, a un policía decirle, este tipo me robó, está robando, deténganlo. Pero no tenemos facultades. Pero por eso dan miedo los jueces, porque los jueces tienen un enorme poder. Un juez puede quitarte el patrimonio, la plata, la libertad, todos tus derechos todo. civiles, tus libertades públicas, todo está en manos de un juez. Y un juez, durante un tiempo, por ejemplo, 10, 15 días hábiles, nadie puede cuestionar lo que hizo. Hay que dejarlo trabajar. La ley le da mucho para los jueces y tiene una presunción que por ahí es un poco equivocada. Cree que todos van a ser leales con la Constitución y con la ley. Y hay algunos jueces que no. Entonces hay jueces que cometen brutales injusticias. Y el mecanismo legal es perverso, porque hay un tiempo que hay que bancársela y no se puede hacer otra cosa que bancársela. Yo tengo años de lidiar con la justicia, algunas veces me fue bien y una vez me fue mal. Pero hace un tiempo la Corte
me liberó un fallo que me perjudicó muchísimo, pero muchísimo. Ya en la corte no tenía opción. Y lo que me impresionó es que con mi abogado estábamos leyendo el fallo detalladamente y el fallo de la Cámara, que había confirmado la primera instancia, no se refería al supuesto delito que yo había cometido, sino que se refería a la forma que yo tenía de hacer periodismo. Claro. Y la Corte, evidentemente, digo, ¿cómo se llaman? Los que ven los fallos antes en la Corte. ¿Los secretarios? Secretarios no, tenía un ¿Los nombre. relatores? ¿Eh? ¿Relatores? Sí, algo por el estilo, pero era como un fiscal de la Corte, que me dijo que yo tenía razón. La Corte me la dio por la cabeza. Pero me impresionó porque la Cámara lo que me juzgaba no era por lo que yo había hecho, sino cómo yo trabajaba periodísticamente. ¿Sabes que por eso es tan importante? Pero es una cosa de una injusticia. Te puede gustar o no gustar lo que yo hago. Pero lo que digo es, ¿cómo te vas a meter con eso? Vos juzgame el delito que yo supuestamente había cometido, pero no me juzgue mi personalidad. Por eso es tan importante alguna vez en la vida animarnos a cumplir con la Constitución y que haya juicio por jurados. Sí. Porque el jurado no solo es una escuela en el fuero federal no hay juzgado. Pero debería. No, esto no era federal. Pero debería. Sí. Debería. En la Argentina no debería haber jueces, debería haber jurados. Sí. Jurados que son ciudadanos que se sientan en un... Los jueces para instruir, digamos. Para instruir y para juzgar. Sí. Debería haber personas, ciudadanos comunes que son sorteados, llamados, y la idea de la Constitución es que a nosotros nos juzguen nuestros pares. Sí. Lo cual es maravilloso porque por un lado nos educa como ciudadanos y después hay que hacerse cargo. Pero nosotros no tenemos juicio oral. No, tenemos una instancia de juicio oral con jueces designados por el Congreso, pero no con ciudadanos que nos juzguen, que es la idea de la Constitución. Que los ciudadanos sean los tipos que se sientan. ¿Vos crees que son más ecuánimes los ciudadanos que los jueces? Absolutamente. Me parece más sano, me parece que además es más importante que los pares puedan juzgar a los pares. Me parece que ahí es cuando uno puede hacer esta distinción entre los estilos, los hábitos y los hechos, porque el contacto del jurado con la persona hace que vos puedas ver y palpar otras cosas que en el papel lo que hace es reducir un conflicto, transformarlo en un relato escrito. Sí. Ahí no hay dolor, no hay olor, no hay pasiones, no hay nada. Entonces lo que hace es construir lejanía. Los jueces y fiscales se alejan de la gente. El expediente es bastante perverso en eso, porque uno se olvida que hay personas... Los jueces te dicen, la gente de derecho dice, lo que no está en el expediente no está. Claro. Pero yo viví algo que no está en el expediente. Pero es perverso eso. Es perverso. Porque eso reduce el conflicto. Lo que no está en el expediente. A mí me pasó, ¿cómo no está en el expediente? ¿Es un problema mío? No porque sé. Uno no puede comprender todo, comprende un pedazo, el pedazo que está escrito. Sí. Si el abogado lo escribió mal, si tiene mal estilo, si es un mal narrador, ese conflicto llega a conocimiento del juez totalmente limado, totalmente recortado, y obviamente la solución, por más buena fe que tenga el juez, va a ser percibida como mala, como injusta, aunque sea legal. Y ese es el problema de la Argentina. Hay muchas sentencias que son legales, pero no se perciben como justas. Entonces, sirve de poco un sistema judicial que, por más que aplique la ley... Me parece que si la justicia no cierra con el sentido común, no es justicia. No es justicia. ¿Qué sé yo? Yo siempre veo eso. Digo, es así. Puede ser que tenga razón, pero qué sé yo, no me cierra. Es así. No me es así. Cierra. Por eso los sistemas anglosajones tienen esa cercanía entre el conflicto y los ciudadanos, para no perder eso, no perder que la ley esté atravesada y envuelta en el sentido común, porque la ley sola en un gabinete es un Ahora, el juicio por jurado también es permeable a, digamos, a la corrupción, ¿no? Sí. Digo, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando fue el fallo de Michael Jackson, que hubo dos instancias, una instancia que era la instancia esta penal, que tenía que ver, después estaba la instancia civil, donde ahí lo condenaron. Me acuerdo que lo liberan de la instancia penal por el tema de violación y todos esos casos que tenía. Y resulta que la CNN había armado una especie de tinglado a 100 metros de la sala de juicio. En el juicio ganó por, ponerle, qué sé yo, no sé, 11-1, creo que eran 12, y lo liberaron, correcto. Y la CNN había armado un tinglado, los miembros del jurado les habían dado plata para que salgan del jurado y se vayan a la transmisión con Larry, ¿cómo se llamaba? Larry King, el periodista. ¿Vos sabés que la mitad de los jurados que habían votado que era inocente dijeron que era culpable? Claro. Es una cosa insólita, digo, ¿pero qué? ¿Por plata lo hicieron? No sabían si por la figura lo habían liberado. Y los tipos pensaban que era culpable.
Pero sabés que en algunas provincias, por ejemplo en Córdoba, Sí. hay algunos delitos que se hacen por juicio por jurados. Y hay estudios que muestran que casos similares, el juez técnico los condena y los jurados los absuelven. Mirá vos. El jurado es más humano. En la provincia de Buenos Aires, que hay experiencias pilotos, Sí, yo me acuerdo, he cubierto juicios orales. hay experiencias pilotos y los jueces técnicos a los tipos a veces los dejan en cana y los pares los ven, Los liberos. se ven el conflicto de otro modo, lo comprenden de otra manera y los liberan. ¿Cuál es el caso más duro que te tocó transitar a vos? A mí fue mi intervención en los delitos de lesa humanidad. Mi momento más fuerte en la justicia fue cuando el juez Bañasco, que ya no es más juez, le dijo a Macera, usted queda detenido por apropiación de menores. Cuando todavía las leyes de violencia de vida y punto final estaban vigentes, yo fue el momento más duro y el que más... Bañasco era un gran juez. El que más me estremeció, porque era todo lo que significaba el personaje, lo que significaba la dictadura, y en ese momento que estaban las leyes de obediencia y punto final, que no se podían perseguir el terrorismo de Estado, salvo la cuestión de los menores, un juez de la Constitución en ese momento le dice a quien había sido uno de los jerarcas máximos del régimen, usted queda preso a disposición de la Constitución porque contribuyó a que se roben menores de parturientas que estaban en cautiverio. ¿Y qué cara puso más? Macera había desafiado al juez todo el tiempo, El personaje más siniestro del proceso. lo había desafiado, le había dicho que sabía con quién hablaba, que sabía dónde iba. Lo amenazó. Medio que se reía, y cuando el juez termina de decirle eso, Macera mira a su abogado y le dice, te dije que sentía olor a quemado. Y el juez ordenó que le pongan las esposas y se lo llevaron. Fue el momento que más me estremeció en la justicia. Lejos. Sin duda, obvio. Lejos. ¿Y tuviste presión en qué casos? ¿Tuviste mucha presión? Tuve mucha presión cuando investigamos los sobornos del Senado, en la época de la Rúa. Qué caso raro eso fue, ¿no? Fue muy raro. Y terminó acá Punta Cuarta. Y terminó muy raro. Un tipo que va a cuenta cómo, cuándo, dónde. ¿Cómo, cuánto, dónde, cuánto? Qué día, a qué hora, a qué número llamó por teléfono. Y los jueces le dicen, ¿sabe qué? No le creemos. Después de 12 años. ¿Pueden terminar así las denuncias de las bolsas? A mí me da mucho miedo que los bolsos terminen algo parecido. ¿Sabes por qué, Chiche? Porque es decisivo el paso del tiempo. El caso de Ponta Cuarto, si lo hubiesen juzgado cuando él se arrepintió, 2003, 2004, yo creo que todo terminaba como parecía que había sido. Lo que es letal para la justicia es que las cosas se alarguen y empiecen los vericuetos jurídicos y después la verdad se recorte y lo que era una pizza parezca una pava, la gente se olvide y se diluye el con el paso juega del en tiempo. contra. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que por eso me parece que este caso de los cuadernos es una gran chance que tenemos los argentinos de contribuir, como pasó con Once, con Cromañón, acompañar a la justicia, no para que se condene a todo el mundo, sino para que en breve se haga un gran juicio oral y se dirima quién es culpable y quién es inocente. Que vos te arrepentís y salís, sí. ¿No puede generar como una especie de falsas acusaciones? Y es complicado. Yo a la figura del arrepentido le tengo terror. Yo también. A mí me parece en términos éticos muy discutible, porque que el Estado pacte con delincuentes no me parece lo más sano. Sí. El Estado supone que tiene otros fines. Esperás un segundito que Sí. tengo que vender, porque si no